Arce Contigo presenta. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén de maravilla. Bienvenidos de nueva cuenta a sus sesiones de Arce Contigo. Es un placer de nueva cuenta estar con ustedes después de una semana de receso que nos dimos ahí derivado de diferentes compromisos. Estuvimos ahí dando algunos cursos, nos dieron la oportunidad ahí de participar en algunas universidades y pues bueno, no se pudo hacer grabación para nuestro programa del día de la semana pasada, pero sin embargo ya el día de hoy estamos otra vez con ustedes para poder retomar nuestras sesiones y poder compartir con ustedes información de alto valor. Y pues bueno, no podíamos retomar de mejor forma nuestras sesiones que con el invitado que tenemos el día de hoy. De verdad, yo estoy muy agradecido porque haya aceptado nuestra invitación y que nos esté regalando unos minutos de su tiempo. Le doy la más cordial bienvenida y lo presento con ustedes al doctor Emiliano Cotoñeto, a quien le agradezco muchísimo, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días todavía, sí, buenas tardes, buenas noches. Ahorita con el horario ya definitivo, pues aquí estoy para servirte y para servirles a nuestros escuchas, los que nos acompañan, este privilegio de compartir experiencias jurídicas de alguna manera, pues para poder desarrollar mejor nuestra encomienda empresarial. Muchísimas gracias, doctor. Sea bienvenido. Esta es su casa. Espero que disfrute mucho nuestra sesión de hoy. Yo estoy seguro que las personas que al día de hoy nos acompañan en nuestra sesión también la van a hacer muy provechosa para ustedes. Vamos a tratar un tema que desde mi muy particular punto de vista, y el doctor nos estará compartiendo también su experiencia al respecto. Desde mi punto de vista es un tema muy olvidado, muy abandonado, que tiene muchas repercusiones importantes, no solamente a nivel fiscal, que ese tema lo quiero recalcar. Ustedes saben que aquí en este canal nos encanta hablar de fiscal y seguramente trataremos también el tema el día de hoy desde ese punto de vista fiscal, pero inclusive hay intereses corporativos, hay intereses comerciales que se pueden dar derivadas de esta obligación que tienen las empresas sobre el llevado o el registro correcto de sus libros sociales. Entonces, el día de hoy, libros sociales para platicar sobre este tema, el doctor, perdón, Emiliano Cotoñeto con nosotros para poderlo platicar. Sean bienvenidos y pues bueno, vamos a empezar, doctor, si le parece bien, para abrir boca un poquito y poder tener un poquito de antecedentes al respecto de este tema. Que nos pudiera usted comentar qué son los libros sociales, en Sí, dónde nos encontramos, primero para tener un poquito de idea al respecto, doctor, por favor. claro, claro. La verdad es que la Ley General de Sociedades Mercantiles es muy laxa, muy permisiva, diría yo, ¿no? Porque precisamente por eso, eso de los libros sociales pareciera que es algo ajeno o algo lejano al quehacer empresarial. Generalmente no se llevan esos libros sociales, digo, depende del nivel de empresa del que estemos hablando, a diferencia de hace bastantes años. Finalmente, pues como Alejandro lo sabe ya, porque lo he platicado, yo aspiro polvo de protocolo desde los 14 años, imagínense, tengo ya 4 décadas de estar en este negocio y en otros tiempos esos libros sociales sí eran visibles, sí eran de alguna manera parte fundamental del manejo corporativo de las empresas, inclusive tenían que registrarse en la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda les imponía un sello, le autorizaba los libros sociales, los autorizaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y digo que se han ido olvidando un poquito, ahora ya pues están desmaterializados, pero no quiere decir que no se deban o se puedan llevar. El hecho es que, insisto, como la Ley General de Sociedades Mercantiles es permisiva, básicamente cuando establece que la irregularidad de las empresas, de las sociedades, puede subsanarse con una rápida elaboración de un acta de asamblea y protocolizarla ante notario, pues subsanamos todas las ausencias, sobre todo en el tema de los libros sociales, como bien dice Alejandro, tiene la mayoría de las empresas. ¿Qué son los libros sociales? Pues básicamente son 3 libros. Bueno, son 5 libros, 5 libros. Yo les llamo 3 legales y dos contables, no porque los contables no sean legales, sino porque finalmente los libros legales, lo que yo les llamo libros legales, son aquellos que establece directamente y precisamente la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los libros contables, pues bueno, es una idea que de alguna manera todos sabemos se tiene que llevar en cualquier ámbito de la contabilidad, en cualquier
necesidad contable, pues están ahí el libro mayor y el libro diario, ¿no? Ya lo sabemos, digo, los contadores lo saben perfectamente bien. El libro diario es donde se van haciendo relación de todas las operaciones, como su nombre lo indica, diarias que lleva a cabo la empresa. Y el libro mayor, pues es una acumulación, una síntesis de todo ello, una acumulación de todo ello, ¿no? Pero los libros legales, que es justamente nuestro tema, pues son tres. Uno de ellos, el libro de actas de asambleas, en donde se tienen que asentar los acuerdos que se tomen en las asambleas que se lleven a cabo. Evidentemente vamos a tener tiempo de hablar de asambleas de manera superficial, realmente profundizar en el tema pues nos llevaría muchísimas horas y días, ¿verdad? Pero para que sepamos qué es lo que se asienta en los libros de actas de asambleas, pues tenemos que hablar de alguna manera de algunas de esas asambleas, que también es cierto, no se conocen a todas las asambleas, ¿eh? Nada más según mi punto de vista y mi percepción diaria de mi trabajo y de mi pasión, digo, mi trabajo es mi trabajo notarial, mi pasión es la cátedra. Entonces, de mi trabajo y mi pasión, que es la cátedra, percibo que no hay pleno conocimiento de todas las asambleas que existen y nada más conocemos a dos, la asamblea extraordinaria y la asamblea ordinaria. Pero bueno, decíamos, el libro de actas de asambleas es precisamente aquel que se tiene que llevar en donde se deben de asentar todas las asambleas que se celebren. Esto es, no solo, si hablamos de las conocidas, no solo las extraordinarias, sino sobre todo las asambleas ordinarias. Es una paradoja que la asamblea más importante, sin lugar a dudas, sea la asamblea extraordinaria, porque se requiere un quórum muy elevado de asistencia a esa asamblea, dado que ahí se toman acuerdos de mucha importancia para la sociedad. En cambio, la asamblea ordinaria, pues un quórum menor, porque los acuerdos que ahí se toman son de menor importancia. No obstante, digo, la paradoja estriba en que la asamblea extraordinaria, siendo la más importante, no es obligatoria. Y la asamblea ordinaria, siendo de menor importancia, sí es obligatoria. O sea, es obligatorio por lo menos celebrar una asamblea ordinaria año con año para conocer el estado de resultados. Ese es el libro, vamos a mencionar los primeros y después vamos a abundar en cada uno de ellos, ¿no? Gracias. Ese es el libro de actas de asambleas. Cuando requieras interrumpirme por algo, Alejandro, alguna observación, alguna acotación, alguna pregunta, algún comentario, algo, por favor, porque Gracias. yo de que me encarrilo es difícil. Yo ni yo mismo me doy cuenta de todo lo que soy, ¿no? Pero por favor, en el momento que sea Gracias, necesario, doctor. que sea necesario, así, levantando la manita, hablando o quitándome la palabra, sin ningún problema, ¿eh? Gracias, doctor. Entonces, el segundo de los libros que se tiene que llevar en las sociedades es el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración. Como todos sabemos, las sociedades anónimas y las de capital, la sociedad anónima de capital variable. ¿Por qué menciono estas? Porque pues básicamente son las que existen en el mercado, en la economía. Las otras pues están ahí en la ley, pero son prácticamente, salvo la sociedad responsable limitada, que algunas veces sí se llega a constituir, y desde luego la sociedad cooperativa, que tiene su ley especial que la regula, la famosa SAS, que tiende a desaparecer. Todas las demás, pues, ahí están en la ley, pero no existen en la práctica. No se constituyen, no están dentro de la economía, no son parte de la economía. Por eso siempre el ejemplo que ponemos es de la que prácticamente todo mundo tenemos o constituimos o existen en la economía nacional, que es la sociedad anónima y sus diferentes, o más bien en sus diferentes transformaciones. Se transforma primero en sociedad anónima de capital variable, también se puede transformar en SAPI, cuando se convierte en una promotora de inversión, y cuando esa inversión se juega en la bolsa de valores, se convierte también en bursátil. Todas esas son transformaciones, no son sociedades diferentes, son derivaciones, transformaciones de la misma SA, la original SA, que es la sociedad por acciones que está en el mercado y que es la que está completamente regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Decía que como todos sabemos, las SA pueden ser administradas por un órgano unitario o un órgano colegiado. El órgano unitario, pues lo sabemos bien, es el llamado administrador único,
aunque la ley no le pone el adjetivo de único. La ley dice, las sociedades pueden ser administradas por uno o más administradores, nada más. Nosotros, la doctrina le ha adjudicado al uno, al que es nada más un solo administrador único, correcto, pero no lo menciona así la ley. Y en el caso del Consejo de Administración, pues nosotros, la doctrina, le hemos dado ese nombre, Consejo de Administración, porque la ley dice uno o más administradores. Y cuando hablamos de más administradores, pues entonces ya estamos pensando en el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración, pues igual, los nombres de presidente, secretario, tesorero, vocal, etcétera, son doctrinales, no son legales. O sea, no, la ley no establece esa denominación para los miembros del Consejo de Administración, sino que es la doctrina. Bueno, entonces, si la sociedad se administra por un administrador único, pues evidentemente no entra en funciones o no se requiere, no se utiliza en ese momento el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración. Pero, ¿qué sucede si cambia de idea la Asamblea de Accionistas, que es el órgano supremo, evidentemente, el que determina absolutamente todo el teje y maneja de la sociedad, cambia de idea y a la siguiente sesión determina que ya no sea un administrador único, sino un consejo de administración? Bueno, pues entonces nombramos al presidente, al tesorero o secretario, en fin, pueden ser dos o más. Y es entonces cuando se requiere de la utilización del libro de actas de sesiones del Consejo de Administración. Aquí hay que hacer hincapié en algo muy, muy importante, que es, cuando hablamos de Consejo de Administración, habrá que considerar el nombramiento del presidente. ¿Por qué se le nombra el presidente, secretario, tercero? Bueno, porque finalmente, si es administrador 1, administrador 2, administrador 3, pues a lo mejor no establecemos realmente una diferenciación entre ellos. Además, como que se oye así medio extraño, ¿no? Administrador 1, administrador 2, o segundo administrador, o primer administrador, no sé. Pero el hecho de nombrar a un presidente es cuando uno estima que es necesario que en caso de que haya empate en las votaciones de las sesiones del Consejo para llevar a cabo una orden que da la Asamblea de Accionistas de tal o cual forma, podría darse un empate. Vamos a suponer que existan 4 miembros del Consejo de Administración, presidente, secretario, tesorero y un vocal, ¿no? Hay empate. Entonces, quien tiene o el camino que se sigue es aquel determinado por el grupo en el cual está el presidente del Consejo de Administración, porque en este orden de ideas el presidente tiene voto de calidad en caso de empate. He de aclarar que si mencioné a la SAPIT y a las bursátiles, es porque, y hablando precisamente del Consejo de Administración, es porque si es permisible por la Ley General de Sociedades Mercantiles que la sociedad anónima, inclusive de capital variable, se maneje por un administrador único o por un Consejo de Administración, en las SAPIs, o sea, cuando esta se transforma en SAPIT y en SAPIs bursátiles, no puede ser manejada por un órgano unitario. Ya no puede manejarse por un administrador único. Tiene que manejarse la empresa por un consejo de administración. Es obligatorio, taxativo, imperativo y sobre todo que lo establece no la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque cuando una sociedad anónima de capital variable se transforma en SAPI, entonces ya tiene que estar regulada, además de por la Ley General de Sociedades Mercantiles, también por la Ley del Mercado de Valores. Y la Ley del Mercado de Valores es una ley de orden público, y las leyes de orden público existen para proteger los derechos de grupos vulnerables de la población. Por lo tanto, sus determinaciones son taxativas, son imperativas, no son potestativas. No puedes elegir lo que dice la ley y no hay de otra. Por ello, decía, la SADCB puede ser gobernada por un órgano de administración unitario o por un consejo de administración, pero si se transforma en SAPI bursátil, no. Ahí ya no existe esa posibilidad. Ya necesariamente tiene que ser administrada siempre por un consejo de administración. E independientemente de que regresaremos al primer libro y a este segundo libro,
Vamos a mencionar al tercero de ellos, que es el libro de variaciones de capital. Se le llama de diferente forma, ¿no? Libro de variaciones de capital, libro de accionistas, libro de variaciones de acciones, en fin. Este libro en los últimos tiempos ha adquirido una importancia mayor porque se han sucedido, por cuestiones fiscales precisamente, o se suceden, muchas ventas, enajenaciones de acciones que se llevan a cabo de manera muy poco jurídica porque se pretende que en una asamblea de accionistas se vendan las acciones. Y no es así, o sea, que se tome el acuerdo de vender las acciones. No es así, no tiene por qué ser así, porque si estamos hablando de una sociedad por acciones, estamos hablando de que el patrimonio de esta sociedad por acciones está formado por unos documentos tan peculiares que se llaman títulos de crédito, o sea, que son títulos de crédito o títulos valor y que se llaman acciones. Y esas acciones tienen sus propias formas legales de ser enajenadas, de ser transmitidas por el tradere, por la tradición, por la entrega personal, pero fundamentalmente por el endoso, por el endoso. Es la forma de transmitir los títulos de crédito y las acciones son títulos de crédito. Mm, Parece absurdo y es muy poco jurídico el que se celebre un contrato de compraventa de acciones, un contrato de compraventa de acciones, porque insisto, las acciones se venden únicamente endosándolas en propiedad al que las está comprando. Pero al llevar a cabo esto, endosar las acciones al nuevo adquirente o al nuevo titular de las mismas, se tiene que registrar ese acto jurídico de endosar las acciones, se tiene que registrar en el libro de variaciones de capital. Yo le llamaría más que variaciones de capital, libro de accionistas, porque ahí es donde se hace una relación, ya que si fuera de variaciones de capital, estaríamos hablando de que ahí se consigna exclusivamente los aumentos o disminuciones del capital social. Ahí se consignaría, ¿no? Claro. Pero no, ahí se consigna, además de esto, por la incorporación de nuevos accionistas, también se consignan las enajenaciones de acciones que no necesariamente van a variar el capital, simplemente van a cambiar de propietarios las acciones, ¿no? Claro. Este libro, como no se lleva y las acciones no se endosan, de repente el SAT, Hacienda, en fin, nos pide que le demostremos el por qué tal o cual ya no es accionista y por qué tal o cual ya lo es. Y nos pide, hay una frase ya muy trillada y muy del medio que es la fecha cierta. Pues le podemos decir, no, pues ya se vendieron las acciones, sí, pero la fecha cierta le exhibimos un contrato privado y como los contratos privados de compraventa de acciones en este caso no surten efectos frente a terceros, no surten efectos frente a terceros porque están en el ámbito privado, pues entonces acudimos al notario o al corredor público, hay que aclararlo, por la general siempre van al notario, pero también es cierto que el corredor público pues, es el fedatario mercantil por excelencia, pues también se puede acudir a él para de alguna manera protocolizar o ratificar. En este caso, yo lo que hago es ratificar la compraventa de acciones celebrada con anterioridad para evitar entrar en los supuestos de la ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, así la operación no se lleva a cabo frente al notario y únicamente el notario protocoliza un acta de asamblea que ratifica y autoriza, aunque no lo requiere, pero bueno, ratifica y autoriza la compraventa de acciones celebrada con anterioridad. Todo esto se tiene que llevar a cabo. Bueno, y ya, o una vez protocolizado esto, pues el notario expide el testimonio, expide las copias certificadas, y ya entonces el SAT tiene la fecha cierta. La fecha cierta la da la ratificación, la protocolización ante notario. Pero hay fórmulas diferentes que inclusive pueden ser más económicas o no pueden ser, son más económicas. Yo a mis clientes, y sobre todo si son mis amigos, les digo, mira, no necesitas pagarme
10,000, 12,000 pesos por una protección de acta de asamblea de esta naturaleza. Págame 2,000 pesos porque te haga un cotejo de tu acta de asamblea, a donde ratificaste, autorizaste la venta de acciones, y ya te expide una copia certificada, y esa copia certificada la exhibes al SAT, ¿no? Y ahí está ya la fecha cierta en la enajenación de las acciones. Pero también es cierto que si se llevara el libro de accionistas, no habría necesidad de esto, porque es la forma legal que está establecida para este tipo de transmisiones de propiedad de bienes, ¿no? En este caso, de bienes muebles. Pero pues, no se lleva, y por eso se tiene que acudir a todo este enjambre de actos jurídicos, pero que los llevamos a cabo en un momento en que ya tenemos en puerta una, no sé si sigan llamando igual, pero una inspección de gabinete, una visita domiciliaria, en fin, cuando ya tenemos al enemigo en casa, ¿no? Ahí es cuando ya empiezan las preocupaciones. Son esos tres libros, básicamente, los libros, los libros de societarios, ¿no? Además de los libros contables. No sé si quieres hacer algún comentario o recuperamos Sí, información, Alejandro. sí, doctor, sí, de hecho nos ha dado muchísima herramienta de la cual pudiéramos estar abundando a lo largo de esta sesión, porque sí, efectivamente, creo que una de las principales características que usted ha señalado es el hecho de que han sido un poquito abandonados estos libros sociales. Yo creo que también tiene que ver mucho por que la autoridad no ha sido, pues, como es en otros casos, tan coercitivo a la hora de requerir este tipo de documentos. Solamente en el caso de que ya tenemos facultades de comprobación encima, es cuando Ujú. realmente los contribuyentes comienzan a correr por todos lados para ver de qué forma hacerlos y temas de fecha cierta y temas de razonabilidad y todo lo que ya conocemos al día de hoy, cómo se maneja la autoridad. Lo cierto es que en estricto sentido, si nosotros diéramos cabal cumplimiento a estas obligaciones, como lo marca la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, pudiéramos estarnos evitando muchísimos dolores de cabeza y muchísimas carreras ante situaciones que de por sí tenemos la obligación de hacerla. Digo, de hecho, inclusive a manera de ejemplo en este proceso, al momento que se creó la contabilidad electrónica, por ejemplo, para estársela mandado a la autoridad, se lleva, por ejemplo, la contabilidad electrónica, se lleva la balanza de comprobación, en casos de devoluciones, algunas pólizas, etcétera. Pero en realidad, por ejemplo, estos libros sociales no hay forma de que la autoridad o que se esté haciendo un envío de manera recurrente a la autoridad a efecto de que se pudiera llevar a cabo un ejercicio de revisión efectiva o Correcto. contundente por parte de la autoridad. Por eso es que creo que al día de hoy se mantienen como un poquito en una zona gris. Sin embargo, como usted ya nos acaba de comentar, hay muchísimas cosas ahí bastante importantes. Quiero regresarme un poquito a estos libros de asambleas que ahorita que ya nos explicó usted bastante claro el proceso o estos libros de asambleas, más o menos en qué consisten y qué es lo que deben llevar a cabo. Creo que hay un tema esencial que quisiera yo tocar también para dar un poquito más de contexto a este tema, y es que cuando yo me quiero constituir como un empresario que quiere constituirse como una sociedad o quiere ya empezar a hacer de herramientas, utilizar este tipo de herramientas jurídicas, nos empezamos a topar con muchas cuestiones. La primera, y usted también ya lo señalaba en un inicio, el tema de que por default todo mundo se hace SADCB, ¿no? Todo el mundo Ujú. parece que es la regla, ¿no? Cuando Sí, probablemente hay otras sociedades que también ya lo señalaba usted en la propia Ley General de Mercantiles o en otras legislaciones paralelas a esta, en donde hay otras oportunidades de poderlo hacer. Sin embargo, pues bueno, por default, no sé, de manera tradicional, de manera cotidiana se utiliza un SADCB. Sin embargo, valdría mucho la pena, doctor, no sé si usted coincide conmigo, que cuando nosotros queramos constituir una sociedad, verdaderamente atendamos al interés que tienen los socios de constituirse, al interés que tienen de unir esfuerzos para saber qué tipo de sociedad les correspondería, ¿no? Porque muchas veces dejamos pasar cosas que son susceptibles a nuestra sociedad por hacerlo por default un SADCB. Y tal es el sí, caso de manera muy clara, son prestadores de servicios que son SADCB, cuando mejor podrían ser sociedades civiles, ¿no? Por sí, ejemplo, o sociedades sí. cooperativas de producción o prestación de servicios, que también pudieran ser. Sin embargo, el desuso de este tipo de sociedades lo va dejando un poquito en el olvido y pareciera que solamente existen las SADCB. Sí. Mira, aquí es importante determinar los tantos tipos de sociedades que hay efectivamente. Primero quisiera aclarar o precisar el rango de importancia económica, el rango de importancia económica bajo el cual uno debe de constituir la sociedad. Esto es,
Si yo me voy a dedicar a la cultura, al deporte, a la educación, pues evidentemente porque esto también tiene que ver con situaciones fiscales. Esto es, los beneficios fiscales también tienen que tomarse en cuenta para ver cómo me conviene constituirme, porque hoy día, desde siempre, pero sobre todo hoy día, no solo hay que pensar en las utilidades, en las ganancias, en el éxito económico que voy a obtener, sino también en el aspecto tributario. ¿Cómo me conviene constituirme tributariamente hablando? Primero, si yo me voy a dedicar a actividades similares o paralelas al deporte, a la cultura, a las bellas artes, lo que queramos, pues voy a constituirme como una asociación civil, una asociación civil. Las asociaciones civiles manejan una economía, tienen que manejar una economía. Su fin no es preponderantemente económico, pero manejan una economía, precisamente para obtener los resultados económicos suficientes como para pagar los sueldos de la gente que está formando parte de esa sociedad. Enseguida, hacia arriba, en el rango de mayor importancia económica, pues tenemos a las sociedades civiles. Tanto la sociedad civil como las sociedades civiles son, como tú decías, Alejandro, sociedades civiles en general. Entonces, tenemos arriba de la sociedad civil a la sociedad civil. La diferencia entre una y otra es que en la sociedad civil también se maneja una economía. Aquí sí, su fin es preponderantemente económico y también lucrativo. Aquí tengo que hacer una aclaración. Existe un equívoco de pensar, de suponer que la diferencia entre las sociedades civiles y las sociedades mercantiles es el lucro. Y no es cierto, porque hay otro aspecto que es el que las diferencia una de otra, ¿no? Porque las sociedades civiles, al igual que las asociaciones civiles, manejan una economía. Su fin es preponderantemente económico, pero además lucrativo. Nosotros desmenuzamos el término lucrar, lo analizamos y derivamos qué es lo que significa el concepto de lucro. Nos vamos a enterar de que lucrar significa obtener una ganancia lícita por la realización de cualquier actividad, una ganancia lícita por la realización de alguna actividad. Y por ello, estarán de acuerdo conmigo que por regla general, los profesionistas nos agrupamos en sociedades civiles, de contadores, de abogados, de arquitectos, en fin, sociedades civiles. Y es nuestro derecho, legalmente reconocido, por supuesto, pues un derecho, eh, obtener, o sea, lucrar con nuestra profesión, lucrar con nuestro conocimiento, obtener una ganancia lícita por las actividades que hacemos en relación con nuestra profesión. Por ello, las sociedades civiles sí lucran, manejan una economía, son preponderantemente económicas y lucran además. Y en el rango superior, económicamente hablando, tenemos a las sociedades mercantiles. Estas también manejan una economía, su fin es preponderantemente económico, además lucrativo, pero, y aquí es lo que las diferencia de las civiles, además especulan, especulan. No debemos de entender, como lamentablemente los medios masivos de comunicación que son más que nada enajenantes, de repente nos inculcan un odio cerval hacia los desgraciados comerciantes, hambreadores del pueblo, especuladores, ocultan la mercancía para encarecer. Ah, no son delincuentes, no están manejando nada ilícito, ni están tampoco cometiendo ningún delito al especular. ¿Qué cosa es especular? Simple y sencillamente, como comerciante, que soy, la sociedad anónima o cualquier otra mercantil es comerciante, tiene que seguir antes que las reglas positivas o las leyes que la rigen, sus propias leyes. ¿Cuáles son las propias leyes del comerciante? Las leyes del mercado, las leyes del mercado. Y una de las leyes del mercado es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. A mayor oferta, disminución del precio del producto. A mayor demanda y poca oferta, aumento en el precio del producto. El comerciante, esa es su razón de ser. El comerciante nato
es aquel intermediario. Por extensión, por analogía, hoy día también se les da y están regulados por las leyes mercantiles los productores, los industriales, los transformadores, en fin, todos aquellos que producen. Pero en realidad también a ellos ya se les da el nombre de comerciantes, industriales, comerciantes, etcétera. Pero el comerciante por excelencia, el comerciante original, desde Hammurabi y su código allá en los jardines colgantes de Babilonia, es el que intermedia, es el intermediario entre el productor y el consumidor. Y la razón de ser del comerciante es la especulación. Él tiene, él tiene como valor supremo y permisible especular con su producto. Si él puede venderlo al más alto precio que quiera y el mercado se lo permite, lo puede hacer. Nadie le impide hacerlo. Para ello existen las leyes antimonopolio y de repente el Estado se mete ahí a regular ciertos precios de la canasta básica y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque las leyes de mercado de repente pues están disparadas o están de plano apabulladas por alguna otra circunstancia que hace decrecer los precios o al revés, que los incrementan, ¿no? Entonces, no veamos a las personas, a los comerciantes que no sacan al mercado el producto, su producto, porque, como delincuentes, no, al contrario, a ellos en ese momento les sale más caro sacar, trasladar su producto a los medios a los centros de distribución, todo la parafernalia del transporte, de lo que tienen que hacer para colocar sus productos en las estanterías, los supermercados, donde sea, les sale más caro que el precio del producto en ese momento. Es diferente valor es diferente costo que valor que precio. Y aquí estamos hablando de precio. Le sale mucho más caro. ¿Por qué? Porque el precio del producto está muy bajo. Entonces, si voy a perder o voy a trabajar sin ganar, pues no saco mi producto. Evidentemente, al no sacar mi producto, pues se va a encarecer. Y es entonces cuando yo nuevamente lo pongo en el mercado. Sí son las cosas, lamentablemente, si ustedes quieren, o positivamente, pero así son las cosas. Entonces, no es ningún especulador. Esto es, entonces, para poder nosotros establecer qué tipo de sociedad nos conviene, ya mencioné los rangos de importancia entre ellas, vamos a conocer cuáles son las diferencias entre ellas, de las más importantes. Y hagamos a un lado las sociedades civiles, Vamos a hablar de las mercantiles. En las mercantiles hay muchas diferencias también entre ellas. Son 7 las que enuncia la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero solo regula 6, porque la séptima, que es la Ley de Sociedades Cooperativas, pues tiene su propia ley que la regula, que es precisamente una ley de orden público, porque como ya dije, las leyes de orden público se promulgan para proteger los derechos de grupos vulnerables de la población, y entonces pues el Estado considera que los cooperativistas, los trabajadores cooperativistas son grupos, y los consumidores, porque también hay cooperativas de consumidores, en fin, que son grupos vulnerables de la población, y por eso promulgó una ley de orden público para proteger sus derechos, ¿no? Pero básicamente lo que nos importa, lo que nos interesa es qué tipo de sociedad nos conviene. Y la regla de la SADCB, que todo el mundo, como dice Alejandro, constituye y no piensa en ninguna otra, bueno, pues es porque desconocemos las virtudes, ventajas o desventajas de las demás. Básicamente, habrá que agruparlas o sea, dos grupos. Perdón, aquellas que son sociedades por acciones y aquellas que son sociedades de personas. ¿Qué me conviene? ¿Qué me conviene? Si soy accionista mayoritario, pues puedo constituir una sociedad por acciones, una sociedad anónima. Pero también, aun y cuando no sea por acciones, pero mi parte social va a ser la más importante, voy a ver con mi contador si me conviene mejor una SDRL. Pero aquí, porque la SDRL es una sociedad que sí de repente surge en el mercado. Es la única que acompaña de entre las mercantiles a la SA, aparte de la cooperativa y las SAS,
ya está desapareciendo. Pero la encomandita simple, encomandita por acciones, en nombre colectivo, no existen en la economía, no existen, están en la ley, pero son letra muerta. Pero pongamos en el tapete de la discusión, oponiendo la SA a la SDRL. La diferencia entre una y otra es que una es sociedad por acciones, SA, y la otra es sociedad de personas, de personas. ¿Por qué? Porque el patrimonio de la SA está constituido por acciones, que son títulos de crédito y que merecen un tratamiento diferenciado, y las otras, su patrimonio está constituido por partes sociales, por partes sociales. De repente no pensamos en la SDRL porque nos dicen los abogados o quien nos pretenda darnos un consejo, oye, pero es que si tú vas a ser mayoritario, te quiero aclarar que en las sociedades de personas el voto es personal, ¿eh? No importa, o sea, además es una parte social la que vas a tener y por lo tanto un voto. Y tu socio, aquí sí son socios, en las otras son accionistas, tu socio, aunque sea una parte más pequeña, también va a ser una parte, pero también va a ser un voto. Entonces va a haber igualdad y no te conviene porque tú eres el que más va a aportar. Pero eso es desconocimiento, eso es ignorancia. Porque independientemente de que efectivamente en las sociedades de personas que son la SDRL, la sociedad en comandita simple, la sociedad cooperativa y la sociedad en nombre colectivo, esas cuatro no son por acciones, son de partes sociales, son de personas. Solo hay una parte social por cada socio, efectivamente, pero esas partes sociales pueden ser de monto diferente. No tiene que ser un monto igual. Y al ser de monto diferente, el peso específico en las votaciones lo tendrá aquel que tenga una mayor proporción su parte social, que sea de mayor valor. Por lo tanto, no es una razón de peso para no constituirse como SDRL. Lo que sí podría ser una razón de peso, y si acaso, pues por la sola expresión de la razón social, recordemos que son dos formas de imponerles lo que comúnmente llamamos nombre a las sociedades. Es una denominación o una razón social. La denominación es cuando agarramos cualquier palabra, cualquier concepto de donde sea y le ponemos el nombre. La razón social es cuando le ponemos a la sociedad el nombre de uno o más de los socios. Entonces, es una razón social. Una sociedad muy visible que tiene una razón social es Sambors Hermanos, ¿verdad? O sea, de los hermanos Sambors. Esa es una razón social. Patito S.A. sería una denominación. Entonces, aquí en las sociedades, en las sociedades por partes sociales, en la sociedad de responsabilidad limitada, lo que hace un poquito cuestionable y como que no llama la atención para constituirse como SDRL es justamente su denominación o razón social, la que sea, que es sociedad de responsabilidad limitada. Su regulación de alguna manera tiene ciertas limitantes. Su patrimonio no tiene las mismas ventajas de manejo como el patrimonio constituido por acciones, aunque este patrimonio constituido por acciones tiene desventajas, por supuesto, tiene desventajas, pero ya nada más de que escucho sociedad de responsabilidad limitada, pienso que el Estado, el gobierno no me va a dar licitaciones, que no voy a tener créditos bancarios porque es de responsabilidad limitada. Bueno, ¿y eso qué? Entonces conocemos que ese es un término que no necesariamente hace irresponsables a las sociedades, no, pero bueno, así, esa es la idea, ¿no? Sí, ¿Por qué claro. digo que... Perdón, Alejandro, hacia adelante. No, perdón, le voy a decir justamente en ese tema que valdría la pena también abordar sobre esa responsabilidad limitada, que en muchas ocasiones el famoso velo corporativo que existió en algún momento para los efectos de responsabilidad de los socios hacia terceros, hablando específicamente de autoridades en materia fiscal, en materia laboral, pues bueno, al día de hoy no es tal, ¿no? No existe como tal ese procedimiento que muchas veces se tomaba como parámetro para poder
decidir sobre algún tipo de régimen societario. Al día de hoy, pues prácticamente en ese sentido estamos hablando de las mismas características o del mismo nivel de responsabilidad, hablando en Sí. materia fiscal y materia laboral. Sí, 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 efectivamente. Aquí el tema de las responsabilidades solo hay que tocarlo en este tipo de personas en relación con eh, los administradores, el administrador o el presidente del consejo de administración, en fin. Si los administradores llevan a cabo un acto, a ver, finalmente hay que empezar por el patrimonio. Aquí estamos en presencia de la teoría moderna del patrimonio, de donde surge el patrimonio de afectación. Jurídicamente, todos solo tenemos un patrimonio, nada más un patrimonio. Sin embargo, tenemos la posibilidad de afectar parte de nuestro patrimonio para un fin específico. Nunca dejamos de tener patrimonio de derecho civil. Primero que nada y antes que todo, somos personas de derecho civil y por lo tanto, o en ese ámbito jurídico, tenemos nuestro patrimonio. Siempre tendremos un patrimonio civil. Pero si de nuestro patrimonio desprendemos, afectamos parte de nuestro patrimonio para un fin específico, en este caso un fin mercantil, constituir una sociedad, aportar al patrimonio, en fin, pues entonces estamos en presencia, digo, de el patrimonio afectación. Y aquí la importancia del patrimonio es qué lo constituye, qué lo constituye y el rango de responsabilidades. Evidentemente, en las sociedades de personas, el patrimonio está constituido por partes sociales y el rango de responsabilidades en razón de la cuantía o del monto de la parte social de cada uno de los socios. Por el contrario, en las sociedades por acciones, el patrimonio constituido por títulos de crédito se reparten las responsabilidades entre todas y cada una de las acciones que lo constituyen. Y el problema, en la desventaja en esta segunda idea de las patrimonio por acciones es cuando hay alguna controversia, cuando hay algún litigio, cuando hay un procedimiento, un proceso, eh, estas acciones, estos títulos de crédito son de eficacia procesal limitada. Esto es, si yo quiero incoar un procedimiento judicial, un juicio, una controversia, quiero demandar, vamos, en la vía ejecutiva mercantil, porque son títulos de crédito, pues no es lo mismo que yo lo haga partiendo de un título de crédito, por ejemplo, el pagaré, que de un título de crédito, por ejemplo, una acción societaria. ¿Por qué? Porque el pagaré tiene eficacia procesal plena, no depende de nada ni de nadie. En cambio, la acción societaria tiene una eficacia procesal limitada, ya que depende de que se autorice o no por la asamblea de accionistas que se incorpore a un procedimiento judicial. Si es que quiere incorporarse, si la incorpora, pues no le queda de otra más que defenderse, ¿verdad? Aquí, como hemos mencionado, realmente es interesante que analicemos qué tipo de sociedades nos conviene, pero estas son situaciones cambiantes. Hace algunos años se dio, disculpen la expresión vulgar y corriente, una diarrea de constitutivas de SAPIs directamente. No empezabas por SA ni SDACB, sino directamente te constituías como SAPI. ¿Por qué razón? Por la ductibilidad en el manejo de las acciones, por la forma tan especial y simple y muy amplia del manejo de las acciones. Pero años después hay una reforma en la Ley General de Sociedades Mercantiles en donde prácticamente equipara esa posibilidad de manejo de las acciones societarias de las APIs a las de cualquier SADCB. Y ya esa ventaja que se buscaba de inicio, o sea, constituyéndose de inicio en SAPI, pues ya desapareció propiamente, ya desapareció propiamente. Y hoy día, más que ventaja, es una limitante el que yo no pueda, si tengo el 95% de las acciones, no pueda yo administrarla directamente, ¿no? Sino que tengo que depender de un consejo de administración, ¿no? Ese es, ese es el tema fundamental que hay que analizar, hay que conocer, hay que precisar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no explorar y poner en juego
esas sociedades que están vírgenes ahí en el derecho, que inclusive, además de que no se utilizan, pues podría parecer que están más o menos en el mismo rango de letra muerta que las sociedades irregulares. Entonces, las sociedades irregulares pues también están contempladas en la ley general de mercantiles y pues es simplemente la reunión de grupo de personas en al que lleva la voz cantante es el responsable, pero se respetan todos los acuerdos que en ella se tomen, ¿no? Claro, sí, de hecho, justamente esa es la idea, que al día de hoy podamos tener como de verdad un análisis mucho más a fondo de las ventajas, desventajas que nos puede ofrecer una u otra sociedad, de acuerdo a las características de mi empresa. Digo, ya no se vale el formato básico para todas las SAs, inclusive aún siendo el mismo régimen societario, pues no puede aplicar de la misma forma para todas. Y justo a colación de eso también sale el siguiente comentario, doctor, que es con respecto al objeto social, que también el tema que se dio con la reforma en materia laboral para los temas de los servicios especializados, todo el mundo empezó a cambiar objetos sociales como si fueran, no sé, cualquier cosa. A mí me parece que es un tema bastante delicado el objeto social. Si bien es cierto, ya al día de hoy se vería hasta raro un objeto social de esos que existían antes, donde podías vender alfileres y también mandar cohetes a la luna, pues ya se han visto cada vez más acotados. Y al respecto de la reforma laboral, pues también todo mundo al tratar de encajar en ese supuesto los servicios especializados, comenzó una vorágine también de cambios a los objetos sociales y muchas veces desde mi punto de vista, pues bueno, ni siquiera se hacían las cosas de manera correcta porque es un cambio fundamental el objeto social que se tiene de una sociedad y hacerle un cambio en este sentido. Sí, no olvidemos, bueno, esto tiene que ver también, desde mi punto de vista, si estoy mal me corriges, con la persecución de las outsourcing, ¿no? O sea, realmente es la tendencia a que ya ese tipo de sociedades pues no intervengan precisamente para liberar un poquito las obligaciones patronales de los verdaderos empleadores, ¿no? De los verdaderos empleadores. Pero el tema del objeto, efectivamente, tenemos la costumbre, y aún la tenemos, ¿eh? De poner un objeto de 4 páginas, 3, 4 páginas, como tú dices, vender alfileres y mandar un cohete a la luna. Lo único que debemos tener en cuenta es, bueno, y vamos, no hay limitantes, ¿eh? No se ve bien, no es muy jurídico que digamos, pero nada nos impide poner un objeto amplio siempre y cuando no invadas ciertos territorios. Por ejemplo, si tú te constituyes como una sociedad civil y pones que tu objeto es celebrar contratos de comisión mercantil, pues estás mal, ¿no? O sea, si estás como sociedad civil y dentro de tus objetos le pones llevar a cabo contratos de comisión mercantil, pues no, definitivamente no lo puedes hacer. Mejor pon contratos de mandato y se acabó, ¿no? La comisión mercantil es el mandato en el área del civil. Entonces, es importantísimo también que no invadan ciertos territorios reservados para el Estado o limitantes para los extranjeros, que ya casi no los hay, pero todavía subsisten. Por ello, hay que verse del artículo 7 al 12 de la Ley de Inversión Extranjera. Ahí encontramos todo el catálogo de lo que podemos hacer o no como sociedades mercantiles dentro del ámbito de prácticamente todas las actividades que se puedan conocer, ¿no? Por ejemplo, no podemos invadir el ámbito de la transportación de cierto tipo, aerotaxis, en fin, bajo ciertos porcentajes societarios. Y hay muchas veces en que sí lo puedes hacer, pero necesitas una autorización de la Secretaría, en este caso, la Secretaría de Economía, en fin, hay, como todos sabemos, todavía las hay, áreas reservadas para el Estado. Si vas a aceptar socios o accionistas extranjeros o no, depende de lo que vayas a hacer, depende de la territorialidad, depende de muchísimas cosas. Por ello, hay que irse, como bien mencionaste anteriormente, hay la ley general de seguridad y otra serie de leyes, ¿no? Hay muchas leyes que hay que estudiar para saber exactamente qué tipo de sociedad queremos constituir. Y está en cargo
dejémoslos o dejémoslo para nuestros abogados, para nuestros contadores en conjunto. Yo no les aconsejo, discúlpenme mis amigos contadores, evidentemente no tengo nada en contra de ellos, es más, yo de mis mejores amigos son contadores y justamente aquellos de hace muchísimos años realicé una maestría ahí en la Facultad de Derecho Laboral Nacional de Abogados, éramos 20 abogados, 20 contadores y un licenciado en Relaciones Internacionales. Ahí estábamos los 41 miembros de hace tantísimos años, fuimos de los primeros, ¿no? Entonces, sin embargo, si somos contadores, no debemos de presumir que nada más nosotros somos necesarios para nuestra empresa en el tema fiscal. No. Necesitamos un especialista, necesitamos un abogado fiscalista. Y la manera, digo, no, un breviario cultural, es un anuncio que le voy a decir a Javi y a Madeleine, los dueños de la barra, que me paguen por anunciarlos, pero bueno, justamente la metida de la barra administrativo y fiscal provee de las herramientas fiscales suficientes a los abogados y a los contadores para hacernos especialistas fiscales. No basta ser nada más contadores, no, perdón, amigos contadores, no. Si así lo queremos, entonces, o así lo pensamos, entonces nos ubicamos en lo que yo siempre de mala manera me he referido, sin agredirlos ni mucho menos, y les digo, el peor enemigo de la empresa es su contador. Entonces, no caigamos en ese prurito, ¿verdad? Vamos a tener también a nuestro lado a un fiscalista y entonces no solo vamos a pagar lo justo, eso sí hay que pagar, no solo vamos a pagar lo justo, sino también vamos a cobrar el pago de lo indebido y se lo vamos a quitar, se lo vamos a ganar al Estado, ¿eh? Porque para eso somos preparamos a los mejores fiscalistas, ¿no? No sé si quieras que abundemos un poquito en el tema de los tipos de asambleas o hay algún otro aspecto que te gustaría Sol- Sí, explorar. solamente, doctor, el tema de este protocolo o de este acto constitutivo de la sociedad, hay un último punto que quisiera abordar antes de entrar ya a las asambleas, que ya entendemos que en ese proceso ya estamos constituidos, ya estamos operando y estamos ejerciendo nuestra actividad. Pero otro punto del acto constitutivo que creo que vale mucho la pena también señalar es el tema del capital social. La aportación inicial que se hace en este tema. Anteriormente existía un mínimo de aportación para cierto tipo de sociedades. Al día de hoy, si estoy mal, me lo comenta, pero me parece que al día de hoy ya esa limitante se ha eliminado, me parece, ¿no? Totalmente, totalmente. Y se llega al absurdo de que tú puedes poner como capital un centavo o un capital indeterminado, ¿no? Pero vamos, imaginémonos qué aspecto vamos a reflejarle a nuestros socios, no a nuestros socios, sino a nuestros clientes, a los bancos, al gobierno, si vamos a licitar, en fin, capital social, un peso. No, o sea, se ha quedado como costumbre que no está en la ley ni estuvo en la ley, el de 50,000 pesos. Cuando hablamos de un capital fijo, ahora, por, por conveniencia en el manejo y reducción de costos, siempre cuando hablamos de incrementos al capital o de un capital elevado, lo mandamos al capital variable que finalmente no hay absolutamente ninguna diferencia entre las sociedades que forman parte del capital fijo, perdón, las acciones que forman parte del capital fijo, de las que forman el capital variable. Son exactamente lo mismo. Pero yo no entiendo el por qué cuando vamos a licitar o cuando vamos a soltar un préstamo, obligan a las sociedades a incrementar su capital fijo, fijo, porque dicen, no, ¿cómo te voy a prestar 10 millones de pesos si tu capital fijo es de 50,000 pesos? Sí, pero mi variable, que es el que prácticamente también mi capital contable, porque mis actividades y demás es de 50 millones o de 100 millones. Pues no lo entienden, no lo entienden. Se llega al absurdo de que suponen que ese hecho de que nuestro capital sea variable impide una valorización del tamaño de la licitación a la que estamos nosotros acudiendo. En realidad, la única diferencia es que en cuanto a facilidad de incrementar o de incrementar el capital variable es mayor que la del capital fijo,
Y el costo, por supuesto. Evidentemente, no hay una obligación, además de que no hay una obligación de que se protocolicen los aumentos en el capital variable, no hay una obligación. Que lo lleven al notario, pues porque quieren, pero no hay obligación de que se protocolicen los aumentos del capital variable, como tampoco hay obligación de que se protocolicen ante notario las ventas de acciones. Lo que sí es obligatorio son los aumentos del capital fijo, en fin. Esto de no hacer obligatorio muchos aspectos jurídicos, inclusive llegando hasta el registro público de comercio, que imagínense nada más por un aumento de capital fijo en 800,000 pesos, qué sé yo, pues hay que pagar 20,000 pesos o más de puros derechos de registro, además del cobro del notario, y esto es lo que va haciendo complicado el manejo de la sociedad por la excesiva cantidad de gastos que se genera por todo este tipo. Pero no hay ningún problema, estés asociando de capital fijo de tanto, capital variable de tanto. Legalmente no existe ya ninguna obligación de tal o cual. En otras sociedades sí, en otro tipo de sociedades sí, pero no están en el mercado, así es que no hay razón de mención alguna. Lo que también ya se modificó en las sociedades es la duración. Igual, la duración, pues tampoco fue tema legal, ¿eh? Siempre se les imponía a las sociedades 99 años. ¿Qué? Porque 3 generaciones, que no sé cuántas cosas más, muchas cosas doctrinales. Hoy la ley ya es específica en el tema de la duración y puede ser una duración indefinida. Puede ser una duración indefinida, una duración por el agotamiento del objeto, en fin, la ley, la propia ley, te da los elementos para considerar cuál va a ser la duración de la sociedad sin que especifique una cantidad de años en especial. Oiga, doctor, y justamente hablando en temas de capital, yo creo que derivado de esas cuestiones de costos y de complejidad para aumentar en el capital fijo, en el capital variable, a alguien se le ocurrió el famoso concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital. Ah, bueno, claro, sí, por supuesto, ahí está, ¿no? Sin embargo, te digo una cosa, los notarios para el cobro de sus honorarios lo consideran como aumentos de capital. ¿Mm? O sea, se libran de la inscripción en el registro público, sí, pero al notario de a mí mis timbres, aquí yo dice cuantía y simplemente no hay en el arancel notarial no hay una especificidad de que si son primas o son capitalización, aumentos o reservas de capital para futuros aumentos, en fin, lo que como le quieras llamar. El notario cobra tal cual sea el monto de lo que quieras tú imponer ahí en tu asamblea. Claro, claro, claro. Bueno, y también para las personas que nos hacen favor de seguirnos, tengan mucho cuidado con el manejo de esa cuenta de aportación para futuros aumentos de capital, porque tiene su tratamiento fiscal específico, jugando para el ajuste anual por inflación, pero además hay que tener mucho cuidado porque alguien se tiene que responsabilizar de ese recurso, del origen de ese recurso, y pues evidentemente es el socio que lo está aportando y que no vaya a caer en términos de la discrepancia fiscal. Es un tema muy importante que lo vemos de manera muy común. Entonces tengan mucho cuidado con ese tema a colación de lo que estamos platicando. Doctor, entrando ya directamente al tema de las asambleas, nos decía usted al respecto de los libros que son los libros legales, como usted bien lo señalaba, las asambleas que normalmente conocemos, ordinarias y extraordinarias. Decía Sí, usted en su primera intervención el tema de que las ordinarias al menos son las obligatorias, porque al menos tenemos que celebrar una al año. En mi sí. experiencia, doctor, yo creo que el 99.9% de las empresas ni siquiera esa asamblea realizan y No, están cayendo en no, omisión. sí, mira, ni siquiera esa asamblea realizan, pero cuando entonces la autoridad les cae como tú mencionaste, con sus facultades de comprobación, entonces corren con el notario a pedir auxilio. Señor notario, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues mira, levántate una asamblea en donde apruebes todos los ejercicios anteriores. Y entonces, por esto mismo, surgen los otros tipos de asambleas que no son legales. A ver, no son legales, pero sí son de derecho, porque los abogados sabemos que el derecho no solo es la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios, en fin. Entonces, tipos de asambleas, tipos de asambleas.
la extraordinaria, la ordinaria, y hay una que también es legal y está contenida en la ley, está regulada por la ley, pero es desconocida. Es las asambleas especiales. Las asambleas especiales. Las asambleas especiales son aquellas que celebran accionistas privilegiados. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues aquellos accionistas que realmente solo tienen un tipo de derecho al adquirir, al suscribir y pagar las acciones de la sociedad. Son acciones de voto restringido. Eh, Cuando nosotros adquirimos una acción societaria, adquirimos dos tipos de derechos. Derechos pecuniarios o económicos, que evidentemente es el derecho a participar de las utilidades, pero también reportar las pérdidas, ¿no? Digamos, que tiene que ser. Y el otro tipo de derechos son derechos corporativos, que nos dan precisamente la posibilidad de votar o ser votados para dirigir a la empresa. Esos dos tipos de derechos. Estos accionistas privilegiados o de voto restringido solo tienen derechos pecuniarios, económicos, solo acuden al reparto de utilidades. No les importa cómo se maneje la sociedad, no les importa quién sea el presidente, quién sea el administrador, no les importa. Lo único que les tienen que reportar son las utilidades que están esperando como cualquier otro accionista, y esas utilidades serán de la misma cuantía que un accionista cualquiera otro, ¿no? Que no tenga acciones privilegiadas. Obviamente, cuando estos accionistas ven menoscabados sus derechos patrimoniales en la sociedad, es cuando celebran este tipo de asambleas especiales. Y ahí están contempladas en la ley. Pero hay otras. Recordemos que hablamos de derecho, no hablamos de ley. La ley no es todo el derecho. El derecho no solo es la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de asambleas, tenemos esas tres que son legales, y así les llamo, como en el caso de los libros, porque están reguladas por la ley, están mencionadas, reguladas y regidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero hay otros dos tipos de asambleas que ha expuesto la doctrina y que surgen precisamente del comentario que hicimos, Alejandro, de aquellas empresas que no celebran sus asambleas ordinarias y que 5 o 10 años después les cae Hacienda y entonces tienen que ir corriendo con el notario a celebrar lo que la doctrina llama una asamblea plenaria y o totalitaria. Asambleas plenarias y o totalitarias. ¿Cuáles son las asambleas plenarias? Bueno, pues aquellas en donde independientemente de convocatoria o no, se han reunido el 100% de las acciones. Son asambleas plenarias. Y también hacemos la palabra totalitaria extensiva cuando se toman todos los acuerdos habidos y por haber, como el caso de la aprobación de muchos años de ejercicios que no se autorizaron en asambleas ordinarias. Yo la resumo en una sola. Para mí, plenaria totalitaria es la misma, entonces quedémonos con una asamblea plenaria. Y esta surge fundamentalmente del concepto del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice que cuando no se cumplan los registros de convocatoria y todo para las asambleas, de cualquier manera, los acuerdos serán válidos si es que están presentes al momento de la votación la totalidad de las acciones, ¿no? Por eso se llaman asambleas totalitarias. Entonces, esos son, en estricto sentido, en estricto derecho, son 5 tipos de asambleas. Y tomamos en cuenta, y debemos tomarlo, por supuesto, porque la doctrina es una fuente formal del derecho y enuncia o informa precisamente al legislador de lo que posteriormente el legislador va a tomar nota y va a crear una nueva ley. Las leyes se crean evidentemente en razón de la necesidad de regular tal o cual situación, y esas situaciones pueden surgir de la jurisprudencia, de la doctrina, de los usos y costumbres o de los principios generales del derecho. O sea, las fuentes formales del derecho, que son esas 5, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los usos y los principios, de esas 5, las 4 últimas informan al legislador de la existencia de un supuesto o un hecho
que tiene que incorporarse a la ley. O sea, son fuentes formales, igual que la ley, pero informativas de esta para crear nuevas leyes. Por eso es importante considerar la existencia de las asambleas plenaria y totalitaria que no enuncia ni regula la ley, pero sí está en la doctrina mercantil. Sí, claro, doctor. Y inclusive, imagínate, si las ordinarias no las realizan, pues seguramente las plenarias será raro verlas también en el ejercicio de las actividades empresariales. Así es, efectivamente. Son raras, pero te digo, nosotros las conocemos cuando, pues no, vamos, ya estamos ahí con las autoridades, con las facultades de comprobación y necesitamos nosotros tener perfectamente bien nuestro aspecto corporativo, ¿no? Y obviamente con la ausencia o falta de cualquier requisito legal, pues entonces nos vemos en problema y una forma de resolverlo es precisamente se le da una asamblea así al vapor y autorizar ante notario y listo, ahí está, autoridad, tu fecha cierta y todo lo que te necesitas saber. Correcto, doctor. Y pasando al otro libro que nos había usted señalado, el libro de sesiones de Consejo de Administración, ¿qué características tiene? ¿Cómo se debe de llevar a cabo? ¿Qué se tiene que hacer en él? Bueno, en realidad todos los libros, antes, como decía, eran autorizados por la Secretaría de Hacienda y en su primera hoja llevaban el sello. Uno tenía que presentarlos a la oficina de Hacienda correspondiente, uno los presentaba y la oficina le ponía un sello. Ahora no. Los libros físicamente siguen existiendo, aunque en algunos casos, como muchas otras cosas, ya están desmaterializados, pero de todos modos siguen siendo libros, así como los libros físicos que, por ejemplo, como los que tengo acá, se han transformado en libros electrónicos, en fin, también los libros societarios, los libros sociales, ¿no? Eh, Físicamente, evidentemente son unos libros de, digamos, forma italiana, o francesa, la que ustedes quieran, pero al final no hay una especificación en la ley, pero generalmente son forma italiana, y que tienen que ser numerados, porque al momento de protocolizar las asambleas, a ver, estamos acostumbrados, como no llevamos libros de actas, como no llevamos libros de ninguna índole, pues la ley, insisto, y además esto lo promueve la propia ley al ser permisiva y dice la ley, si no llevas tus libros, entonces las asambleas las puedes levantar en papel común y las protocolizarás ante notario. Y con ello ya subsanas el requisito de no levantar tus asambleas en el libro correspondiente. O sea, el llevar las asambleas así en un legajo, un acta de asamblea redactada en papel común ante notario, es porque no asenté los acuerdos tomados en la asamblea en el libro de acta respectivo. Ahora bien, me refiero al libro de actas de asambleas y libro de sesiones del Consejo de Administración también. Deben ser numerados y porque en esa numeración también, cuando tengan necesidad de protocolizar, el notario tendrá que decir, porque no solo se protocolizan las asambleas en papel común. Imagínate si llevas a cabo una asamblea extraordinaria, reforma estatutos, pues aunque tengas tu libro de asambleas, tienes que protocolizarlo ante notario. Entonces, el notario tiene que decir, tengo a la vista el libro de actas de asambleas de la sociedad, en el cual de la página tal a la tal se contiene la asamblea que transcribo a continuación, bla, 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 bla. Tiene que ser numeradas, evidentemente, como todos sabemos, al final tiene que ser firmada. Eh, de repente la doctrina o la prudencia notarial, exige o pide, más bien no exige, que sobre todo en tratándose de asambleas, que aunque sea muy poco jurídico, pero en las que se contemple una enajenación de acciones, pues que firmen todos, ¿verdad? Que firmen todos, los que enajenan y los que adquieren las acciones. Pero en realidad no es necesario, y si no eres y no tienes por qué ser tan exigente en ese sentido, la ley establece como obligatorio para firmar, para que firmen las asambleas. Perdón, aquí están los camotes y los
mi carro de camotes y platanitos que pasan aquí por Coyoacán. Bueno, este, decía, la ley exige estrictamente, que firmen el acta de asamblea el presidente de la asamblea, ¿eh? No necesariamente tiene que ser el presidente del consejo, no, ni el administrador único, no. Pueden acudir los accionistas, a lo mejor entre ellos no está ningún miembro del consejo de administración, ni el administrador único, ni el presidente, ni nadie. Pueden acudir todos los accionistas y una vez reunidos en la asamblea, de entre ellos o de en cualquier tercero, nombran a un presidente. En este caso es el símil, un presidente de debates, vamos, un presidente de debates. Nombran un presidente en el momento que se encuentran ya reunidos para llevar a cabo su asamblea. No es el presidente del consejo, no es el administrador único, es simplemente un presidente nombrado para la asamblea, ¿eh? Y es el que tiene que firmar la asamblea. Ahora, este presidente, después de ser nombrado, tiene que nombrar él a un secretario y a un escrutador. El secretario obviamente es el que va a levantar los acuerdos que se tomen en la asamblea y el escrutador es el que va a contabilizar, no las acciones representadas. Es una tontería decir eso. Se encuentran representadas la totalidad de las acciones. Solo se puede representar a personas. Solo personas pueden representar a personas. Las acciones no son personas, por eso no pueden estar representadas. Digamos, se encuentran acreditadas, se encuentran exhibidas la totalidad de las acciones, porque queremos decir exhibidas y no representadas, ¿verdad? Pero bueno, es el escrutador. Y entonces, el presidente y el secretario son los que tienen que firmar la asamblea, los acuerdos, ya el levantamiento del acta de asamblea, lo firman al final de la misma. El escrutador tiene que firmar por la lista de asistencia, o sea, por su escrutinio que realiza. Ahora bien, si estamos en presencia de una asamblea ordinaria que conoce el estado de resultados, pues tiene que acudir el comisario y también firmar el acta de asamblea, el comisario. Pero además aquí también la ley es permisiva y dice, firmarán el acta de asamblea el presidente, el secretario y el comisario si asistiere. Puede no acudir, pero es absurdo que si es una asamblea ordinaria en la que se va a conocer el estado de resultados que presenta la administración, y que autoriza el comisario que revisa, más bien que revisa el comisario, pues evidentemente debe de acudir, ¿no? Entonces, básicamente, esos son el contenido de quienes deben firmar. Obviamente, los actas de sesiones del Consejo de Administración, la estructura formal es la misma, y aquí también se nombra un presidente de debates y un secretario. Aquí no hay escrutinio, aquí no hay escrutador, no hay que contabilizar acciones. Aquí solo se nombra un presidente y un secretario y al final pues firmarán pues, todos los concurrentes, porque un consejo no puede ser tan amplio como pudiera ser una lista de accionistas de muchas personas, ¿no? Y finalmente el libro, ese es el libro de sesión del consejo, formalmente, insisto, también tiene el mismo formato que el de accionistas, numerado, etcétera, etcétera, y también es cierto que se debe de numerar porque también, aunque en en menores ocasiones, pero también puede haber sesiones del Consejo de Administración que tengan que ser protocolizados ante notario público y más allá todavía, inscritos en el registro público de comercio. De hecho, es una dualidad inseparable. Lo que se protocoliza ante notario no siempre, pero en la mayoría de los casos, todas las cuestiones de extraordinarias, lo que se protocoliza ante notario se debe de inscribir en el registro público de comercio, porque si no, la publicidad para que surte efectos frente a cualquier tercero, ese acto jurídico, queda trunca, queda a la mitad. No se agota con la sola protocolización ante notario, tiene que inscribirse. Insisto, no en todos los casos, pero regresándonos a las asambleas, sí, el contenido del artículo 182, en todos los casos, tiene que inscribirse. Correcto, doctor.
Correcto, correcto. Y en el tema del último libro, el libro de acciones, que nos estaba usted señalando, a mí no me ha tocado ver de manera tan recurrente tampoco el tema de ver el documento como tal, el título valor de la acción, normalmente ya no se emiten, y eso me parece que tiene una consecuencia bastante grave al respecto de la titularidad de esos derechos, ¿no? Sí, sí, claro, porque hay un concepto dentro de los títulos de crédito que se llama que el que puede exigir el derecho es el tenedor del título, el tenedor del título. Y hablar del tenedor puede ser cualquier persona. Imagínate que tú te encuentras un título de crédito, un pagaré, un cheque, lo que sea, ¿no? Y le impones una firma en reverso. O sea, cualquiera, ¿no? Una firma cualquiera, una firma del beneficiario. Digamos un cheque, ¿no? En analogía de las acciones, porque también son títulos de crédito, también las acciones puede hacerse eso, ¿no? Te encuentras un cheque librado en favor de determinada persona, pero viene el nombre de la persona y la firma del librador, no del beneficiario. Pues tú encuentras un cheque, le pones un garabato y es como si el beneficiario lo hubiera endosado, ¿verdad? Ese es el riesgo de los títulos de crédito. Por eso es que el que las acciones societarias lleven un registro en el libro es importantísimo. Es importantísimo porque no solo, aquí hay un concepto del cual quiero hacer mención y que es muy importante para que entendamos el por qué leemos ciertos aspectos en las escrituras constitutivas. Por regla general, se dice ya en las transitorias, ¿no? Fulano de tal suscribe y paga, suscribe y paga, suscribe y paga. Pero una cosa es suscribir y otra cosa es pagar. Eh, el que suscribas una acción societaria te da ciertos derechos, pero no derechos plenos que te generen los que ya mencioné, derechos pecuniarios y derechos corporativos, si es que no las pagas. ¿Cómo? Pues tiene que ir de la mano forzosamente, ¿no? Suscribir y pagar. No, no, no. Tú puedes constituir una sociedad suscribiendo las acciones, pero no pagándolas. ¿Por qué? Porque las vas a pagar con la aportación, o las vas a pagar en especie, las vas a pagar en especie. Digamos, vas a aportar un bien inmueble y se está retrasando el procedimiento para la aportación del bien inmueble por diferentes razones, ¿no? El formalismo ante notario público, en fin. El plano es importantísimo y ya estés constituido y que ya aparezcas como suscriptor de esas acciones. No te las van a entregar, vamos a suponer que existan realmente físicamente, ¿no? Pero aún y cuando existieran físicamente, si no las pagas, no te las van a entregar, porque al entregártelas, ya es como si adquirieras plenamente todos los derechos sobre las mismas Claro. y ni siquiera las has pagado. Ya eres, pero ¿cómo? No te las entregan, pero entonces, ¿cómo acreditas tu calidad de socio? Recordemos que hay cupones. O sea, no solo existen las acciones como títulos de crédito inmersos en este tipo de sociedades, sino también los cupones societarios. ¿Qué son esos cupones? Aquellos que te acreditan como titular de tantas o cuantas acciones que no se te han entregado porque no las has pagado, pero los cupones ya demuestran que las suscribiste. Y obviamente las acciones te las entregarán cuando las pagues, cuando ya la aportación en especie que hagas pague las acciones. Y evidentemente no solo tienes que, si es algo que tenemos que hacer, contar con las acciones físicamente, imponerles a las acciones quién es el titular, el monto del patrimonio total de la sociedad, cuánto es el derecho incorporado a esa sociedad, a esa acción, en fin, todas las características que tiene una acción societaria, esas sí son, se compran en papelería, eso no es ningún problema, como en los pagarés que son muy deficientes, aquí las acciones están muy completas. Entonces se tiene que tener las acciones, pero no solo eso, sino al mismo tiempo que las tienes, tienes que llevar en el libro un registro y ahí está, accionista número 1, tantas acciones de la tal a la tal por tal cantidad. Accionista número 2, tantas acciones de la tal a la tal por tal cantidad y así sucesivamente. Posteriormente, y una vez que ya la sociedad tiene una vida activa y compra-vende acciones o se donan acciones, entonces anotarás, accionista número 1 vendió sus acciones a fulano de tal
en tal, ¿no? Y así, ese es el formulismo y el formato. También es cierto que cuando se trata de acreditar la fecha cierta que he mencionado, puede hacerse presentando al notario el libro de accionistas y pidiéndole un cotejo. El notario, porque es original, el libro de accionistas es original. El notario le toma una fotostática al acta perdón, a la hoja u hojas en donde se encuentra el listado de accionistas y la certifica, y la certifica. Y con esto basta para tener la certidumbre del momento en que se transmitió la acción, porque obviamente se contiene la fecha de la transmisión también, la relatoría contenida en el libro de accionistas. Claro, sí, sí, claro, es muy importante lo que está comentando. Doctor, para ir cerrando la sesión, me gustaría que pudiéramos abordar para este tema la cuestión de la importancia que tienen los libros sociales al respecto ya de las sanciones que pueden haber si es que no los tuviéramos, porque de repente pareciera muy sencillo para las empresas pues no dar cumplimiento a esta obligación, sin embargo, pues hay también sanciones desde la parte de coacción que puede hacer la autoridad al efecto de solicitar esos documentos y que en su caso no los tuviéramos. Sí, sí, por supuesto que hay sanciones. Esto es, eh, no solo te sanciona la autoridad fiscal, la evasión fiscal, o sea, no solo te sanciona la evasión, sino te sanciona la irregularidad en el manejo de tu sociedad. Sabemos que hay evasión, hay elusión, pero también hay manejo irregular de las sociedades. Y esto también es sancionable. Y justamente para evitar esta sanción es que en cualquier caso, ya sea por asambleas, ya sea por sesiones de consejo o ya sea por el libro de accionistas, se tienen que llevar físicamente. En la actualidad, la idea y bueno, la tecnología nos obliga a virtualizar, a desmaterializar todo este tipo de elementos, pero aún desmaterializados exigen y siguen siendo regulados como libros, como libros. Los contadores ya no arrastran el lápiz, pero desde luego tienen su libro contable ahí en su sistema, en fin. ¿Qué es lo que sucede aquí cuando necesitas comprobar? Todo es o se agota en la tecnología. Para los tecnologistas pareciera que sí, pero para los que no lo somos, desde luego que no. Y las pruebas siempre y surgen todos los días. De repente te ves inmerso en un procedimiento administrativo o en una demanda judicial, en fin, lo que sea, y necesitas acreditar algo que solo está en la virtualidad, que solo está en la virtualidad. Y ahí tienes que van consuetudinariamente a vernos para que levantemos una fe de hechos de una computadora. Y a ver, señor notario, yo lo que quiero es que accese con tal acá para que vayamos a la página tal en donde se encuentra tal o cual traslación o tal o cual eh, no, cambio de lo que sea, un libro, cualquier información virtual, inclusive en las famosas transferencias bancarias que han desvirtualizado mucho las operaciones en forma directa, pero ¿qué hacer cuando tienes que demostrar la transferencia? El juez no te va a aceptar que lleves tu laptop y aquí, mire, señor juez, aquí no. O sea, lo que te va a aceptar el juez es que vayas con un notario y que el notario o en presencia del notario, con cierta clave de los teclados que el notario tiene que ver perfectamente, porque así lo tiene que asentar en el acta, vas a accesar a tal página y ahí va a aparecer la transferencia, se va a imprimir y el notario lo va a certificar. Entonces, pues la tecnología no lo resuelve todo, todavía se requiere del papel para poder acreditar ciertas cuestiones y para evitar las sanciones por el manejo desaseado de una sociedad, justamente como lo mencionas Alejandro, es que se propone, se aconseja que aun y cuando parezca arcaico, pues nunca es tarde para empezar. Hay que llevar a cabo
siempre o hay que considerar como parte de nuestro corporativo la existencia o el manejo, la implementación de los libros sociales. Así es, doctor. De hecho, este ejemplo que ahorita nos ponía para que pudiera usted certificar algo que está en un equipo de cómputo, lo vimos recientemente con el tema del cambio del régimen del reciclo, ¿no? Cuando se llegó la fecha límite para poder decidir si quería yo quedarme en el RIF o si quería yo pasar al reciclo, pues bueno, el último día, pues obviamente la plataforma del SAT completamente saturada, de por sí que genera algunas cuestiones, pero ese día, pues obviamente saturada la página, no dejaba hacer cambios y pues todo el mundo también empezó a correr con los notarios a, oye, certifícame que la página no servía y que no me diste los elementos de tu autoridad para poderlo hacer. Digo, Sí. es un tema extraordinario, evidentemente, pero sí justamente pasaba eso que ahorita nos está comentando. Así es, Alejandro. Así es, Perfecto. efectivamente. Perfecto, doctor. Pues creo que ya serían los temas que podríamos estar abordando. Digo, hay muchísima información adicional. Creo que nos podríamos seguir un buen rato aquí platicando. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Solamente no quisiera yo cerrar la sesión, doctor. Me gustaría mucho conocer su experiencia o lo que ha usted tenido al respecto de este famoso concepto de beneficiario controlador, que es un tema en donde también ya tenemos vigencia a partir de este ejercicio 2022 y que también desde mi punto de vista se está dejando ahí al abandono un poquito, obviamente también por otras situaciones que se han presentado por parte de la autoridad fiscal, pero creo que el tema también de beneficiario controlador va a tener su peso muy específico a raíz de la recaudación que la autoridad quiere hacer para este ejercicio 2023. Bueno, es que en realidad ese concepto de beneficiario controlador está resultando ahorita novedoso para el común de todo el ámbito económico, pero para nosotros, Alejandro, para nosotros es un tema bastante especial y de tomar en cuenta desde el año 2013. Desde el año 2013 que se promulgó la ley, famosa ley antilavado, surgió el concepto, y bueno, cambia año con año por los montos, por las cuantías, ¿no? Pero el tema del beneficiario controlador, desde siempre, desde hace 9 años, que nosotros lo padecemos porque los más involucrados en estos temas son los notarios, son los bancos, en fin, esas entidades que de alguna manera siempre han sido el receptáculo de toda una serie de operaciones que implican recursos al por mayor, ¿no? Salida y entrada de recursos, de dineros, de cuentas a cuentas, en fin. En el ámbito notarial, imagínate, los notarios son miles y miles de millones de pesos que se manejan por la compraventa sobre todo, no hablemos ya de los aumentos de capital, todo eso que es muchísimo dinero, pero también por las operaciones traslativas de dominio. Nosotros tenemos un catálogo, una explicación, la ley completa y estudiada y analizada del concepto de beneficiario controlador. Aquí, para no ser muy técnicos, únicamente habrá que comentar que el beneficiario controlador está en ambos lados. Por ejemplo, en nuestro caso, está en ambos lados. Tanto si hablamos de una operación traslativa de dominio, el beneficiario controlador es el que vende como el que compra. ¿Por qué? Porque los dos obtienen un beneficio en forma directa, ¿no? Uno obtiene un bien inmueble y otro obtiene un dinero que se le pagó por ese bien inmueble. Beneficiario controlador, ¿por qué? Porque precisamente es él mismo el que controla los recursos destinados a o incorporados a su patrimonio. Tú sabes que esta famosa ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita se promulgó precisamente para tratar de evitar el lavado de dinero, el prestanombrismo, en fin, toda esa serie de intermediarios ilícitos, eh, ilegales completamente, que hacían que el fisco sobre todo, no no tuviera acceso a la mayor parte de las operaciones donde había intercambio de recursos, que es a donde, como digo vulgarmente, el fisco le hinca el diente al causante, ¿no? Por eso quiere tener siempre presente ahí a operadores jurídicos como los notarios, corredores públicos, en fin, los bancos mismos, que visualicen todas las operaciones donde salen y entran dineros para no solo para fiscalizarlos, sino también
por la famosa ley a través de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, determinar la licitud o ilicitud de esos recursos. Hoy día ya no puedes mover un peso de aquí para allá sin ser preciso, sin ser total y absolutamente transparente, que salga de quien vende o salga de quien compra y entre a quien vende, con ciertas prerrogativas, por ejemplo, montos, cuantías. Hay ciertos rangos de operaciones que tú puedes manejar en dinero en efectivo, los que la ley considera que no son tan gravosos como para que sean del interés de la delincuencia organizada, ¿no? Pero ya cuando hablamos de recursos cuantiosos, digamos millonarios, por ejemplo, en la cuestión de los bienes inmuebles, puedes manejar en dinero en efectivo hasta 750,000 pesos, o sea, es una cantidad importante, sí, pero pues como que no para llamar la atención de la delincuencia organizada o de un evasor fiscal, ¿no? Entonces, los beneficiarios controladores están en todos los rubros prácticamente, pero hay portales o hay umbrales, umbrales son llamados umbrales. Umbrales en donde tú puedes establecer en cuanto a montos, si es una operación reportable o no reportable, si es una operación que conlleve una información adicional del notario o no, en el tema notarial, ¿no? En el tema bancario, pues tienen sus propias reglas, sus propios requisitos para cumplir con esa ley. Si no, es una ley tan draconiana que, mira, los notarios que no cumplen sufren multas millonarias y hasta la pérdida de la patente. Sí, 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 es un tema bastante delicado, pero también Así para es, que las personas estén muy atentos de ello. Doctor, claro. no me resta más que agradecerle, siempre es un placer escucharlo en aulas y pues bueno, ahorita en esta sesión es un verdadero placer tenerlo con nosotros, escuchar y poder compartirnos un poco de su experiencia en estos procesos que sin lugar a dudas van a ir tomando mayor relevancia también para efectos de la autoridad y hay que estar bien atentos para dar de cabal cumplimiento y no al rato andemos corriendo por todos lados o tronándonos los dedos por cuestiones que probablemente de manera formal pudiéramos haber cumplido de manera correcta, ¿no? Entonces, doctor, sus comentarios finales y pues bueno, el agradecimiento de que esté con nosotros en esta sesión del día de hoy. Bueno, no hay que olvidar, mi comentario final es que no hay que olvidar que empresa es persona individual, como yo le llamo, física, como se conoce en general, como persona colectiva, como yo le llamo, moral, como le llama la ley y toda la doctrina, ¿no? Y que como tal, como empresarios que son o que somos, debemos de tomar en cuenta que cualquier manejo, cualquier mm, cuestión que implique un acto mercantil, necesariamente va a estar más visualizado por el fisco que cualquiera otro, ¿eh? No es lo mismo una operación ocasional, por ejemplo, nosotros recibimos ahí, obligamos a las personas a que se inscriban en el registro federal de contribuyentes cuando no lo están por la realización de una operación ocasional. No es lo mismo realizar una operación ocasional que si yo ya me dedico directamente a la empresa, al comercio, al ámbito mercantil, debemos de contar con todos los elementos legales, debemos de cumplir con ellos, debemos de estar siempre, sobre todo en estos tiempos, en regla, porque las consecuencias pueden ser tan graves. Ya sabemos la equiparación de los delitos fiscales, es como si cometiéramos un delito de otra índole, ¿no? Ya estamos casi equiparados a la delincuencia organizada. Entonces vamos a ir por la derecha para evitar que nos veamos en ese tipo de problemas. Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a las personas que nos hicieron favor de seguirnos en esta sesión. Recuerden que seguirnos en nuestras redes sociales, activen las notificaciones para que sepan cuando estamos subiendo contenido y pues bueno, que cada vez seamos más las personas que generamos información con valor como la que el día de hoy el doctor Cotoñeto nos acaba de regalar. Doctor, muchísimas gracias. Esta es su casa. Por favor, espero que sea la primera de muchas ocasiones que pueda estar con nosotros platicando y espero que también de manera presencial posiblemente podamos hacer también alguna sesión. Con mucho gusto, Alejandro, y nos vemos el sábado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Cuídate. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan excelente tarde. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.